día mataron a un joven, me acusaron a mí, yo no tenía que ver nada con eso, yo no estaba ahí. Empecé a caminar por la calle, a dormir en la cueva de ahí de Barrio Nuevo, en Sabana Perdida, en Los Hoyos, fuera de la botica popular. Y ahí nos salen una persona y nos agreden a machetazos. Yo metí mi mano izquierda, mi brazo se pudrió, cogí gusano, cogí cangrena. Donde por el profesor me encontraba en los pasillos del Darío Contreras tirado. Me rodearon como 7. Yo andaba como con 10 varones cuando vienen que me rodean todo y no me dejan solo. Y yo con un cuchillo como de ese tamaño. Cuando llegué a mi casa yo decía que yo mismo entendía que eso era imposible. Nosotros tomábamos los problemas que durábamos una semana completa y la policía no estaba. Murió Nano, yo me lo llevé en un carro, lo entregué y todo. Matan a Bombo, se arregló la hacienda. Han matado mucho más y se ha arreglado. Mis amados, esto es Colmado de Análisis, una entrega más. Señores, nos sentimos privilegiados del honor que Dios nos ha concedido de tener la persona la cual le vamos a presentar ahora. Una eminencia que de verdad deseábamos este privilegio de entrevistar. Esto es aquello a lo que a veces uno le llama un honor. Señores, está con nosotros nuestro hermano pastor Pablo Columna. Amén, ministro. Dios te bendiga mucho de una manera muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué placer verle. ¿Cómo está, pastor? Estamos en victoria, ministro. Gracias al Señor. Amén. Pastor, su testimonio lo conoce casi todo el mundo, lo sabemos, sí, pero lo van a conocer más ahora. ¿Dónde nace el pastor? Yo nací, ¿verdad?, en el Morgan. Pero me crié en el sector de Guachupita. Guachupita, fuego puro. Tremendo. Tremendo. Sí. Se crió el pastor, por lo menos, yo llegué en el año 2000 y todavía Guachupita era fuego. Se crió el pastor en ese fuego de delincuencia que había en Guachupita. Yo me crié cuando Guachupita era Guachupita. Sí. En los tiempos de los balsinos, que era un tiempo que era bien, pero bien violento. Sí. Sí, eran muchos problemas, machete, ahí vi personas matar a otros. Y fui creciendo en ese ambiente. Sí. Un ambiente agresivo y violento. Conocemos hoy en día el pastor Pablo Columna. ¿Cómo se llamaba el pastor para esa época? ¿Cuál era el nombre del pastor? Bueno, en Guachupita, por lo menos a veces me decían Pablo Jordan. Pablo Jordan. En los guandules, ahí al bajar, de está la cañada, Bonavide, por ahí, me decían el Giró. El Giró. El Giró. Otro en Guachupita, la serpiente. Wow. Ya usted sabe cómo el enemigo tenía uno atado, pero lo más bonito es que el Señor viene, hace un esquema, rompe y cambia todos esos nombres ahora por el nombre del pastor Pablo Columna. ¿Qué cosa memorable puede recordar el pastor de su niñez? Mi niñez fue hermosa. Sí. Te digo en el sentido. Siendo Guachupita, Guachupita, como me dijo. Sí, porque yo en verdad no me crié con mi abuelo y mi abuela. Yo me crié con mi abuelo y mi abuela y era una gente que humanamente me lo daban todo. O sea, yo me crié en el ambiente, pero no viví dentro del ambiente. Sí. Hasta que ya tuve una edad que murió mi abuelo, mi familia se dividió y ya ahí fue cuando ya yo, entonces sí, empecé a vivir lo que era el mundo de la violencia ahí en el sector de Guachupita. Sí. Llegó a estudiar el pastor, a formarse. Yo estudié, pero yo me llegué a un cierto curso de la primaria. Sí. Porque yo fui tremendo en la escuela y ya no me querían aquí en la escuela San Martín de Porres. Me mandan para Honduras. Pero en Honduras empecé a conocer jóvenes el 27 de febrero de Agua Dulce y ahí ya empezó ya la cosa a ponerse un poquito ya más difícil porque ya fuimos procreando una banda entre Guachupita y Agua Dulce. ¿Cuándo es ese momento que el pastor, Pablo Columna, entiende que entró en la delincuencia, sus primeros pasos? ¿Qué fue aquello que hizo el pastor? Pablo Columna.
Lo que me lleva a mí es ya, como te dije al principio, cuando muere mi abuelo. Sí, Mi familia se divide. Mi papá era un hombre, tú sabes, bebedor, mujeriego. sí, Mi mamá una mujer humilde, como con 4 muchachas hembra más. Y se fueron descuidando de mí. Y yo recuerdo que la primera vez que yo salí, fui a una discoteca llamada Topacio en la 17. sí. Y en la discoteca Topacio no me dejaron entrar, fuimos a la Gran Manzana tampoco. Entonces fuimos a una barrita pequeña que estaba ahí en la 17, que me recuerdo que estaba, yo creo que era Fran Reyes. Y hasta se tiró la policía y me metieron en un tanque, recuerdo yo. De Sí, ahí, varón, sí, empezó mi trayectoria delictiva, pero como un juego de niño, sí, como un juego de niño, porque como te digo a veces cuando estoy testificando, nosotros empezamos a caminar, como niño al fin, como joven al fin, empezamos a caminar para la Duarte, de la Duarte empezamos a arrebatar el dinero a los vehículos, sí, a romper casetas, y mi papá era un hombre muy violento. sí. Sí, me metí en una zapatería. En la zapatería, yo haciendo travesura me votaron. El día mi papá me dijo, mira, el día que te voten de nuevo, yo te voy a dar que tú vas a mudar el cuero como la culebra. Varón, mi papá me dijo eso y los días me botaron de la zapatería. Wow, porque chivo, como dicen. Varón, y yo no podía decirle a mi papá que me votaba, pues me iba a matar. Esto lo que hizo fue que yo me fuera al malecón, varón, y empezar a pedir en el Conde. Wow, Yo empecé a pedir en el Conde, llegaba los sábados que había llegado de la zapatería y estaba cobrado. Y así tuve un buen tiempo, ahora conocí más jóvenes de la calle, empezamos a preparar cuchillos de mesa, a hacerlo punta fina, serrucho, y de ahí empezó por primera vez en mi vida a caminar con un problema, con un joven amigo de nosotros mismos, junto con Eddie el Ojuel de Guachupita, un amigo de nosotros llamado Cabo Vinche del 27. sí. Sí. Ahí se forma ya Ahí, en ya, banda. ahí se formó una banda ya de jovencito. ¿Qué trayectoria tuvo Pablo Columna antes de conocer a Cristo como delincuente? ¿Cuántos años perdido en esa vida? Pero mucho, pues yo, imagínate, salí temprano. Yo, yo los primeros problemas que tuve fueron en el barrio, gloria a Dios en el barrio. Sí, Y yo recuerdo, varón, que un día mataron a un joven, me acusaron a mí, yo no tenía que ver nada con eso, yo no estaba ahí, inocente. inocente, y ya eso tuvo que hacerme, varón, ya empecé a caminar por la calle, a dormir en la cueva de ahí de Barrio Nuevo, en Sabana Perdida, en Los Wow, Hoyos, por el río, en La Ureña, cuando era monte, por ahí. Mi papá me dio la espalda, un desastre, varón, tremendo. llegó un momento determinado donde la familia ya lo consideró a usted un delincuente. Claro, porque el problema es, varón, que ya cuando yo me sentía solo, Sí, yo me sentía que nadie me quería, no tenía el apoyo, no tenía a mi papá, mi papá que era mi abuelo, que era el que me consentía. Entonces ya yo sentía que a mí nadie me quería. A veces yo salía a la calle para que me mataran. sí, La misericordia de Dios me guardó. Dormía ahí en el suburbio de Calones, 8, 9, 10 jóvenes, delincuentes fuertes, todo armado. wow, ¿Tú me entiendes? Incluso caía hasta en vicio de droga, caí en el vicio del crack. Y yo recuerdo que yo tenía como 17 años. No servía ya más nunca como hombre. sí, Entonces, eso es una mentalidad. Yo dije, a mí nadie me va a operar, me escapé del Morgan. Ahí arriba, de aquí arriba se ve el hoyo, que era uno de los lugares más fuertes que existía en ese tiempo, aquí el hoyo. Yo tenía una habitación ahí, yo me trancaba con mis amigos a las 8 de la noche ¿a qué? a consumir crack con Wow, alcohol. Recuerdo con José Narí, yo recuerdo que cuando eso estaba aquí también, en un lugar que le llaman Arrocicio, un señor que murió llamado In, sí, que era el que vendía en ese tiempo. Varón, nosotros empezábamos a las 8 de la noche y terminábamos a las 6 de la mañana. wow, Yo veía amigos míos hablar por señas.
Sí, Otro salí corriendo diciendo que la policía le perseguía y no venía nadie. sí. Y una noche amanecimos consumiendo, después de 2 semanas de escaparme del hospital. Y yo recuerdo que fuimos a cambiar un galón de champú y lo cambiamos. Y cuando veníamos por aquí, por la botica popular de Guachupita, Sí. veníamos ahí mismo en la acera de la botica popular y ahí nos sale una persona y nos agreden a machetazo. Estaba oscuro. Yo metí mi mano izquierda y ahí fue que empezó ya mi vida. Mi brazo se pudrió, cogí gusano, cogí cangrena y fue un proceso en el hospital casi de 2 meses y algo. Wow. Una pregunta, pastor. O sea, a usted le agreden ese brazo. No fue en un pleito suyo de calle, No, no, no. simplemente desapareció alguien y lo agredió. Después al tiempo me doy cuenta que fue que se había perdido una droga y dijeron que nosotros habíamos tomado. Wow. Dios mío. Pero todo estaba en el plan perfecto y maravilloso de Dios, porque yo sé que Dios permitió todo esto para guardarme para este tiempo. ¿Sabe por qué te lo digo? Porque a veces había momentos que a mí me venían a buscar y me decían un traque en tal sitio. Es un atraco, una cosa grande. Y buscaban los armas y cuando yo quería moverme, yo decía algo, pero ahora yo entiendo que era el Espíritu Santo de Dios que trataba conmigo. Y me decía, tú ahí. Pero lo único fácil de descubrir es tú, porque a ti te falta un brazo. Esta es la señal. Y yo, varón, Sí, eso sí, me trabajaba sí, y reculaba y decía, no, yo no voy, te acobardate, pero yo no le decía a nadie qué era lo que pasaba. sí. Pero cada vez que yo me quería meter en algo, eso me administraba y me decía, tú puedes ir si tú quieres. Pero la única ficha clara de conocer es tú, porque es que te falta un brazo. Wow. Entonces, la palabra dice que lo que nosotros no entendemos ahora, lo entenderemos después. Sí, ¿Tú me entiendes? Porque Dios permitió esto. Es como dice la Biblia en el libro de Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. sí. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, Wow. porque Él es quien hace la llaga y en la venda Él hiere y su mano cura. Entrando en una parte ya como espiritual, o sea que cuando nosotros sentimos que Dios nos está corrigiendo, hay que abrazar esa corrección. Claro, claro, claro. Porque tú sabías, Dios en su infinita misericordia, Dios me guardó. Amén. Dios me guardó. Porque que la Biblia habla, hablando del Señor a Jeremías en el Jeremías capítulo 1, 4 y 5, le dice, Jeremías, antes de que te formase te conocí, y antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, que nosotros estamos aquí ahora no es coincidencia, es un propósito de Dios. Sí. Yo estar vivo y estar conversando contigo, yo entiendo que fue un propósito de Dios, porque en mi subconsciencia yo entiendo que para este tiempo yo no podía estar vivo. Sí. Yo me siento con mis hijos y yo le digo a mis hijos, al más grande le digo, tú me conoces porque yo soy evangélico. Sí. Y, Wow. y al más pequeño le digo, si yo no hubiese sido cristiano, tú nunca hubiese nacido. Wow. Tienes razón, pastor. Porque era misericordia, ¿verdad? Porque en la profundidad de donde el enemigo me metió, varón, fue fuerte. Fue fuerte. Y estar vivo y no estar muerto, no era que yo me la sabía toda, fue la misericordia de Dios que me guardó. ¿Cómo recibe el pastor el toque de Dios? Mira, en una ocasión yo me dejé con mi esposa. Cuando yo me dejo de mi esposa se llevó todo su trate, todas sus cosas se le llevó. Sí. Saliendo mi esposa con todo, yo le dije a unos muchachos, a un joven llamado Neno de aquí abajo que murió, le dije, Neno, vamos para Villa Consuelo. En Villa Consuelo yo compré base, compré cama, compré todo lo que yo necesitaba. Varón, cuando yo hice esto, a mí me pasó como al apóstol Pablo, cuando se le cayó la escama de los ojos. Yo vi, como dicen en el dominicano, yo vi la demagogia, vi la maldad. Sí. Y ellos se preguntaban que de dónde yo había conseguido dinero para comprar todo esto. Entonces, cuando yo vi la maldad y vi la profundidad de la maldad, yo me recuerdo que ahí arriba vi una señora llamada Dinora, le decían la menor. Y yo siempre me sentaba con ella ahí.
Yo le dije, Dinora, pero esto es increíble lo que yo estoy viendo, porque yo con fulano cocinamos, yo le doy, le pago, le doy lo que le voy a dar, vende lo que vamos a vender, yo le doy su dinero, pero yo estoy viendo la maldad. Y le dije, no, yo en verdad, yo lo que voy a parar es siendo evangélico. Sí. Solté esa palabra. Wow. Fue como una declaración. Solté esa palabra. Varón, cuando suelto esa palabra, yo vendía droga ahí arriba. En esa época había salido los muñequitos de Goku. Eso nunca se había visto, esa cosa. Sí. Todos los tigres, varón, a las 4 de la tarde había toque de queda. Sí. Nadie podían venir, que venía, tú le decías, después de las 5 hablamos. Pero esos muñequitos no nos dejaban de ver. Entonces, porque antes la dirección de las 4 para adelante era que se tiraba. Ok. Sí, porque esa era la hora de la dirección. A las 4 de la tarde todo el mundo fumaba, lo que se dispersaba a ver muñequitos, sí, porque esa era la hora de la dirección en ese tiempo. Yo agarraba a mi pasola y me iba a andar. Pero entonces mi abuela me llama un día y me dice, mira, yo tengo un problema con este radio. Ven para que me compre un radio y si tú quieres llévate ese. Antes había un programa llamado Reggaetón de las 5, de las 6, no me acuerdo bien. Sí, sí, sí. Ese es un reggaetonero durísimo que había de reggaetón en esa emisora. Yo le compro el radio a mi abuela, digo, bueno, aquí tengo un radito, cuando yo fume, me siento en mi casa a oír mi reggaetón y mi cosa, varón de Dios. Le compro el radio a la vieja, llego mi radio a mi casa y empecé a escuchar mi reggaetón, pero no cogía el reggaetón. No. No cogía ni una emisora, una sola, el Alfa y Omega en aquellos tiempos. Sí. Una emisora evangélica. Wow. Yo decía, ay, mi madre, ahora yo voy a escuchar esto. Llevó a Dios para su casa sin querer. Sin darme cuenta. Varón. Y Dios me metió en un juego. ¿Cómo en un juego, pastor? Sí. Porque entonces yo daba un verso bíblico y yo me busqué un Nuevo Testamento. Entonces decía el libro de Deuteronomio 28:1. Y yo en el Nuevo Testamento buscando Deuteronomio nunca lo encontraba. Yo decía, ve acá. Sí. Yo creo que yo estoy confundido. Es que yo no tengo la Biblia. Ok. Entonces la esposa mía me decía, ¿tú te vienes a curar con la Biblia? Sí. Entonces el libro de Daniel, y yo busco a Daniel. Entonces yo dije, mira, para yo no equivocarme, porque yo me estoy olvidando de estos versos, para llenar una pared de versos bíblicos. De lo que daban en la radio. De versos bíblicos. Y yo decía, pero yo lo apunté bien, pero yo no sabía que también había un Antiguo Testamento, yo tenía el Nuevo. Pero Dios me metió en eso y fui leyendo. Y yo me sueño una noche que había como una plataforma así grande y alguien me tiró abajo. Y cuando yo iba cayendo, yo vi un ángel que me agarró y me subió de nuevo y me dijo, en el campo habrán dos moliendo molino, uno será tomado y otro será dejado. Y me dijo, y tú has sido dejado. Ahí. El pastor entendió esa revelación. Eso me frustró un poco. Sí. Y yo recuerdo que tenía uno de los muchachos que me agarraron preso en el número 2. Y yo estaba antes del número 2, una esquina antes de la Manuela 10, metido por ahí atrás a ver, ¿verdad?, cómo resolvió el problema. Sí. Y me topé con un varón llamado Tavera que luego se congregaba conmigo aquí. Y yo le digo, varón, ven acá. Y él me dice, dígame, varón, yo tuve un sueño. Y cuando le contó el sueño, el varón yo veo que se sacude. Sí. Y me dice, varón, es un llamado de Dios. Wow. Digo, ¿cómo va a ser, varón? Sí, varón, es un llamado de Dios. Digo, bueno, si es un llamado de Dios, búscame. Que yo empecé a buscar la iglesia, pero el hombre nunca me buscó. Entonces yo seguí escuchando mi emisora. Ahora yo le dije al Señor, si tú quieres que yo sea cristiano, no me lleve para ningún lugar, llévame para esa emisora, para una iglesia que pertenezca ahí. Sí. Y cuando me convertí, verdaderamente Dios me llevó a mi pastora Marta Pujol de Peralta, que tenía un programa en Alfa y Omega. Wow. Dios mío. Fue todo como una especie de una secuencia. Sí, varón, sí, varón. Dios, la misericordia de Dios es grande. Es grande. ¿A qué edad, pastor, específicamente perdió usted el brazo? Bueno, yo puedo decir que tenía como 16 o 17 años para 18. Sí. Cuando perdí el brazo. ¿Qué tan difícil fue para usted adaptarse a vivir en esa condición cuando usted realmente tenga sus dos extremidades? Sí, te digo algo. Mira, no te puedo decir que fue una etapa como difícil. No. No. Porque Dios me preparó para esto. Sí.
Porque que en el Darío Contreras, varón, ahí fue la etapa madura, porque fue un proceso demasiado fuerte. Varón, en el Darío yo veía hasta carros negros que me iban a buscar. A mí me agarraban. Nunca he testificado esto, porque yo siempre en mi testimonio trato de dar lo que más o menos edifique. Sí. Pero a mí me agarraban en los pasillos, tirado, porque yo veía que me iban a buscar y yo me quitaba los sueros. Ya no encontraba dónde ponerme el suero. A mí me encontraban en los pasillos del Darío Contreras tirado. Sí. Los sueros ya me lo trataban de poner por aquí, por los pies, porque no encontraban de tanta que me quitaba esto. Y fue un infierno. ¿Qué era esto? ¿Alucinación o revelación de Dios en ese proceso? No, yo creo que era la muerte que varón ya, porque fue que mi brazo cogió gangrena. Ok. Y ya la gangrena llegó ahí. El doctor le dijo a mi papá, si la gangrena llegó ahí, el corazón se va a encangrenar. Es como dicen, la muerte le estaba pisando los talones. Ya era la muerte que me estaba buscando. Sí. Entonces, la misericordia de Dios fue mayor. Porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, mala dádiva, que significa un regalo inmerecido. Sí. ¿Verdad? Me alcanzó. ¿Verdad? Porque yo, varón, pienso cosas que yo hice y me moví, que yo dije, ha sido la misericordia de Dios. Por lo menos aquí un día me rodearon, como 7. Yo andaba como con 10, varón, y cuando bien que me rodean toditos me dejan solo. Wow. Y me rodearon. Y yo con un cuchillo como de ese tamaño, un águila. Y yo cuando llegué a mi casa, yo decía que yo mismo entendía que eso era imposible. Bloquear tanto machete y no hacerme ni un aruñoncito. Entonces yo decía verdaderamente que ese brujo es bueno. Wow. Yo decía, ese brujo es bueno, un brujo que yo tenía en Juan Barón de San Cristóbal. Sí. Yo decía, ese brujo es bueno. Pero Dios me dijo, no fue el brujo, fue mi misericordia que te guardó porque yo te necesitaba para este tiempo. Sí. Esto después que conoce a Cristo. Después que conozco al Señor. Okay. Pero en el mundo secular, ¿era peligroso, Pablo? Claro, claro. Muchos problemas aquí mismo en el sector de la Ciénaga. Sí. Esto era tremendo. Aquí nosotros le hemos dado problemas que duraban una semana completa y la policía no entraba. Wow. No entraba. Completita una semana. Sí. Bueno, incluso aquí donde nosotros estamos, este lugar se llamaba el colmado de Alberto. O sea, donde estamos ahora mismo, que dicho sea de paso, bueno aclarar, y perdón la interrupción, estamos encima de la iglesia que pastorea. Arriba de la iglesia que yo pastoreo. Sí. Aquí había un colmado. Aquí había un colmadón donde nosotros consumíamos y tomábamos. Wow. ¿Qué es esto? Pues esto es una especie de milagro. Esto es algo tremendo, varón. Yo a veces me pongo a pensar, digo, lo de Dios es grande, porque ¿dónde pensaría uno que hoy yo iba a estar pastoreando aquí, que iba a ser un pastor? Sí. Pero los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Sí. Cuando el hombre dice se acabó, Dios dice yo empiezo. Amén. Cuando la sociedad sí se ha ido, se saca nada, dice la palabra que Dios saca algo más valioso que un diamante. Amén. Ese es el Dios que nosotros le servimos. ¿A qué edad específicamente conoce el pastor a Jesucristo? Mira, de decirte la edad no me recuerdo. Yo tengo 49 años, ¿verdad? Y tengo 22 años en el Evangelio. Pastor, estamos viviendo unos tiempos bien difíciles ahora, específicamente donde le ha tocado a usted pastorear. ¿Qué diferencia puede expresar el pastor de esos tiempos que vivió de pleito fuerte a la delincuencia reñida que se vive ahora en la sierra? Pablo le dijo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres ávaros, vanagloriosos, crueles, intemperantes, amadores de sí mismos, traicioneros. En los tiempos de la delincuencia donde yo estaba, era muy diferente ahora. Sí, ¿por qué? Era muy diferente porque en los tiempos, cuando yo estaba en la delincuencia, por lo menos se respetaba. Ahora un niño que usted lo cargó, le dio comida, le dio todo, es el primero con la punta de la cabeza, y cuando usted le dice, mijo, pero yo te vine a hacer, lo primero que te dicen, nosotros no andamos en sentido. Una expresión muy común ahora. Antes,
usted no podía hacer de nada, como se dice, ¿verdad? En el buen dominicano, pero a usted se le respetaba. No, es el vecino, y el vecino no es de nada. Sí. Incluso si había que llevarlo a la puerta de su casa, se llevaba. Pero hoy no se respeta código. Hoy nadie quiere respetar a nadie. ¿Usted me entiende? Entonces, ahora usted está viendo que los jóvenes se están autotraicionando ellos mismos. Y es como como, ¿cómo se puede decir? Una Epidemia. loquera, prácticamente, lo vamos a decir así. Usted ve gente que es como que tú decís, yo maté 3 pollos. No, yo he matado 10. Fulano tiene tanta muerte. O sea, eso es como un orgullo. ¿Me entiendes? Tú ves que tú matas a una gente y andan ahí al otro día como que no pasó nada. Antes usted le da un machetazo a una gente, usted se duraba 2 meses en un campo y después era que volvía. Sí. Es muy diferente. ¿Usted me entiende? Es muy diferente la cosa. ¿Cómo recibe una persona que se identificó en unos momentos tan violentos el llamado pastoral? Mira, yo me recuerdo, Dios empezó a moverme en el evangelismo, regando tratados. Duré como 3 años y medio, todos los miércoles tras miércoles, en el Penal de la Victoria, predicando el Evangelio de Jesucristo. Hospitales, con Megáfano, La Ciénaga, Guachupita, 27 de febrero, Los Pinos, visitando la cárcel como San Pedro, la México, allá la cárcel de México, allá San Juan de la Maguana, 15 de Asua. Y de ahí Dios me levanta. Sí. Predicando en todos esos lugares. Ahí recibe el llamado. Ahí recibo el llamado. Si tú supieras donde Dios me bendijo, porque Dios me enseñó que Él no bendice donde hay abundancia, Él bendice donde no hay nada, para que nosotros siempre demos la gloria a Él. Amén. En el Penal de la Victoria, haciendo la obra, predicando el Evangelio miércoles tras miércoles, la única iglesia que había en aquel tiempo era en el antipatio, ahí mismo en el patio, ahí mismo. El pastor era un señor llamado Chino Unsi. Chino Unsi. Ese era el pastor de ahí. Después el pastor José Luis, Iglesia Unidos en Cristo. Porque duré muchos años en el Penal de la Victoria. En el Penal de la Victoria me regalan un amplificadorcito de esos que se le entraba cinta. Sí. Un micrófono y una campana bien grande. Ahí empezó el pastorado de Pablo Coluna. Wow. ¿Estuvo el pastor preso en algún momento? No, gracias a Dios. Ni siquiera conocí el Palacio de la Policía. ¿Y cómo se da este caso, pastor? Nunca cayó preso, una vida delincuencial grande, pero nunca cae preso. Mira, en una ocasión, un amigo que nos decíamos compadre, llamado Manolito Elojú, hizo un robo. Y lo agarraron. Mira, lo agarraron a él, lo agarraron a gente. Yo estaba ahí y me fui también. Cuando yo me fui, recuerdo que había un policía llamado Tyson en el destacamento de Villafrancisca. Ese hombre me recibió con un batazo, mire, Wow. que yo vi que la pared me abrazaron. Sí. Pero por la mañana dicen Juan Pablo Coluna, digo aquí señor, salga, ¿qué usted trajo? Digo yo, ¿cómo así? Pero ya en la Victoria me están esperando con mi cuchillo, están diciendo, bueno, Pablo viene para acá, Pablito viene para acá. Sí. Y me soltaron. Sí. Cuando yo llegué a Guachupita, mi papá ya estaba en el número en Villa Francisca y le dicen su hijo junto con Manolito, yo que fue mandado hacia el Palacio de la Policía. Cuando mi papá me empezó a vocear que yo me fugué, digo, pero que yo me fugué ¿de dónde? ¿Usted se fugó? Digo, no, yo no me fugaba, a mí me soltaron. Sí. Pero ¿y cómo que a ti te soltaron? Ahora mismo yo mandé a tu mamá para el palacio, porque allá dijeron que a usted lo mandan ahora mismo para el palacio. La misericordia de Dios me guardó. Yo nunca caí preso, ¿vale? Destacamento un día, 2 días, no más de ahí. Y entonces en la Victoria es que Dios prácticamente complementa su pastorado. Ahí Dios me bendice. Sí.
con una bocinita, como le digo, una campanita, un amplificadorcito y un micrófono. Hoy es la iglesia que estamos pastoreando. Wow. La gloria es de Dios. Wow. Me dice el pastor que cayó al más bajo de los pisos, que es el crack. Sí, caí en crack. ¿Qué siente el pastor cuando ve un vicioso caminando en la calle? Compasión. Por eso nunca he estado de acuerdo. Y he sido muy criticado. Yo no tengo problema con eso, pues yo sé quién me llamó y a qué Dios me trajo al Evangelio. Amén. Yo siempre he dicho que Dios no llama estrella de cine, Dios llama siervo. Pablo nunca se presentó como grande, Pablo siempre dijo siervo de Jesucristo. Y yo creo que eso es lo que yo soy, un siervo de Jesucristo, un simple siervo de Jesucristo. Amén. Yo comparto, varón, con todo, con el drogadita, con el borrachón, con todo. Incluso aquí abajo hay pastores que consumían conmigo, tomaban conmigo, y luego yo fui cristiano, pastor aquí en la Ciénaga, y ellos tomando romo y yo sentado con ellos, ellos consumiendo y yo sentado con ellos, y hoy son pastores. Wow. Yo nunca he oído con los mensajes, el drogadita se lo va a llevar el diablo. Yo fui un drogadita y soy un pastor. Amén. Aquí en la iglesia que yo pastoreo tengo borrachones que ya no son borrachos y son siervos de Cristo. Sí. Entonces la iglesia no está para juzgar ni para hacer dañar. La iglesia está para dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Amén. Por eso Pablo le dijo a Tito, en el libro de Tito capítulo 3, verso 3. Pablo dijo, Tito, acuérdate. En un término mío, esto es por si se te olvidó. Acuérdate que nosotros también en otro tiempo éramos esclavos de concupiscencia. Andábamos en deleite de la carne. Sí. Envidiando, en borrachera. Y hoy no estamos aquí en el Evangelio por nada bueno, sino por la misericordia de Jesucristo que no alcanza. Amén. O sea, no señales. No, Confórmate con el llamado. no, porque el Señor no nos llamó a hacer dañar. Nosotros, Cristo no comía con los pecadores Sí. y bebía con ellos. Amén. ¿Cómo comes tú con cobrador de impuestos? No, yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar a los enfermos. Si nosotros le damos la espalda a ellos, ¿cómo ellos vienen al Evangelio? Tenemos conocimiento de que el pastor ya es internacional, viaja. Cuénteme de su primera experiencia, ese primer día que se monta ese ex delincuente, ahora pastor, en un avión. ¿Qué sintió? Lloré muchas veces. Sí. Al ver lo que de donde yo estaba, mi primer viaje fue a Argentina. Sí. Ese fue mi primer viaje a Argentina, hace más de 13 años. Wow. Fue algo, bueno, que mi vida se quedó marcada ahí. Hasta el día de hoy. Después. Claro, entonces a veces lloraba, a veces pensaba de cuando yo pensé esto. Entonces entendí que el amor de Dios es tan grande que Dios, sin necesitarnos a nosotros, Dios es el que nos busca. Sí. Y Dios no nos busca para nada, sino para bendecir. Amén. Ok. Pastor, hubo un momento acá en la iglesia, acá en la Ciénaga donde nos encontramos, que hubo una especie de expansión del evangelio al mismo nivel que la delincuencia. Ahora se siente como un receso desde mi punto de vista. ¿Qué está pasando con la iglesia y la delincuencia en la Ciénaga? Si la iglesia duerme, la tiniebla reina. Sí. Y uno de los puntos que está pasando aquí en la iglesia es que los pastores estamos dormidos. Wow. Y lo más fuerte, no hay unidad. No hay una unión pastoral. Porque yo creo que si nos uniéramos, esto fuera otra cosa. Sí. Yo me recuerdo que yo hice una marcha, vinieron coroneles, vinieron en todos lados. Sentimos el apoyo de la iglesia, pero los pastores ninguno estaban. Que los líderes no apoyan. Si nosotros nos unimos, porque los delincuentes están unidos, Sí. la banda de fulano contra la banda de fulano, y es así que estamos. Pero la iglesia no está unida. Entonces, un reino dividido no prevalece. Hoy más que nunca, la Ciénaga está siendo famosa por la delincuencia. ¿Cuál entiende usted que es la respuesta? Está reinando, varón. Lo que está pasando no es natural, No. no es espiritual. Porque la gente, varón, te voy a decir esto, la gente pensaba que, bueno, si matan a Bombo se arregla la iglesia, se arregla, la Ciénaga. Si matan a Nano el sicario, se va a arreglar la cosa. ¿Y qué ha pasado?
Murió Nano, lamentablemente yo le prediqué y la última vez que tuvo problemas con la policía, yo me lo llevé un carro, lo entregué y todo, pero no supo aprovechar la oportunidad. Matan a Bombo, se arregló la ciénaga. Han matado mucho más y se ha arreglado. Porque lo que está pasando, varón, no es natural, es espiritual. Depende de la iglesia. Sí. Depende de nosotros los pastores. Sí. De que nos unifiquemos. De que tengamos un solo sentir. ¿Cuál? Las almas. Eso es el llamado. Sí. Las almas que se están perdiendo. Unificarnos, hacer concentraciones, hacer actividades, atacar. Los niños están quedando siendo influenciados. Sí. Todos los muchachitos con pistolitas de juguete, hasta con palitos. El otro día dije, mire, mi hijo, ¿quiere que te prenda? Digo, no, mi hijo no me prenda, tranquilo. Un niño. Sí. O sea, están quedando influenciados. ¿Dónde está la escuelita bíblica? Yo fui un delincuente, pero antes de yo ser delincuente, yo iba a una escuelita bíblica. Sí. Yo no iba por la palabra, iba por mi paleta, pero iba. ¿Y quién soy hoy? Sí. Instruye al niño de pequeño y aún llegará viejo y no se apartarán de mí. Ya eso no se usa de escuelita bíblica. No. Nada de eso, ya tú no oyes nada de eso. Entonces se ha ido perdiendo. Entonces nuestros niños, aún nuestros propios hijos, están quedando influenciados con el baile de la mueca, con la juca. Hay un sinnúmero de cosas que están, hermano, atrayendo a nuestros hijos. Pero ¿dónde está la iglesia? Alabaré en 4 paredes cerradas. Sí. Ese no es el llamado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sí. No es para estar en 4 paredes, es para que estemos allá afuera también nosotros bombardeando. Están bombardeando, los delincuentes se están matando, pues vamos a meternos donde están ellos, vamos a llevarles la palabra. Amén. Yo me recuerdo de un ex general McKay. Habían 2 bandas, varón, y el general McKay dijo, no, yo no voy con eso de un intercambio de disparos. Y él se metió en el problema, varón, con una Biblia. Sí. Todo el mundo se quedó sorprendido con el general McKay. Creo que no se ha levantado uno como el general McKay en este país. Él entendió que la solución era Dios. Claro. Hizo una actividad y juntó esas 2 bandas y se convirtieron muchísimo. Wow. Un general que le importaba venir a la Ciénaga y que era tratado contigo, caminando, lo hizo conmigo, junto con el general López. Wow. Entonces necesitamos hombres decididos con amor, con pasión a las almas que se están perdiendo. No con el anhelo de ser grande, ni de buscar riqueza. No. El anhelo, varón, de buscar las almas que se están perdiendo allá afuera. Eso, a eso fue que Dios nos llamó. Amén. Alguien me dijo a mí, pero tú no eres, alguien me dijo a mí, tú no eres viral. Yo no necesito ser viral en la tierra, yo necesito ser viral en el cielo. Amén. Wow. Yo no necesito esto de ser viral. Yo tengo 23 años en el Evangelio y el ministerio, la gloria de Dios, se ha mantenido como que salió ayer. Amén. Y yo he visto muchísimos ministerios que han salido y ya no soy. Sí. La gloria de Dios. Amén. Si le fuese a pedir al presidente para su Ciénaga, que es donde usted vive, donde ha crecido como cristiano, algo que pueda solucionar la delincuencia, ¿qué le pediría el pastor? Mira, te voy a decir esto que es muy profundo para que tú entiendas. Sí. La necesidad ha llevado a muchos jóvenes aquí a la delincuencia. La necesidad. La necesidad y la falta de oportunidad. Sí. Porque cada vez que aquí se arma el trabajo de picar calle y todo eso, los delincuentes de aquí de la Ciénaga, tú lo ves trabajando ahí. Se unen al trabajo. Se unen, no trabajan, toditos trabajan. Sí. O sea, están en la delincuencia, ¿por qué? Porque no hay oportunidades. Sí. Yo me recuerdo, se me dio el nombre de un coronel que me mandó a buscar. Este coronel habían puesto una antipandilla. Y este coronel nos mandó a buscar por vía de otro coronel que nos conoció, que antes trabajaba en C2. Y él tenía un proyecto muy bueno de trabajar con los jóvenes, y todo eso. Y ese proyecto, cuando él quería activarlo, lo cambiaron. Sí. Lo cambiaron. O sea, si yo le fuera a pedir algo, oportunidades para los jóvenes. Sí. Oportunidades, porque aparte de que ellos necesitan a Dios, también necesitan oportunidades. Amén. Que se le abran puertas. Bueno, esto está tan fuerte que si tú estás estudiando y tú tienes, por ejemplo, 18 años, ya tú no puedes estudiar, tiene que ser de noche, porque no hay un lugar donde tú estudies.
Entonces, ¿qué está pasando en este país? Lo mandan para la calle. Para la calle, tú no hayas donde estudiar, y si tú no estudias, ¿qué va a hacer? Sí. A delinquir. ¿Qué falta, pastor, para que la iglesia se una en la Ciénaga? Amor. Amor. Amor, unificarnos. El amor echa fuera el temor, como dice, Sí. unificarnos. Sí. Si la iglesia se unifica, varón, aquí las cosas serían diferentes. Porque aquí hubo un tiempo que la iglesia estaba hundida y tú no veías esto. Tú no veías esto. Incluso la mayoría de la iglesia, al lado de su iglesia, tienen una barra, un colmadón con una bocina, todo lo que da. Sí. La mayoría de las iglesias se da aquí abajo. Amén. Pero no entiende el pastor que aparte de amor, hace falta un líder que se levante y diga, vamos a unirnos. Yo diría a veces se pudiera levantar un líder, pero está de que, ¿cómo te digo? Está de que nosotros apoyemos tu visión, por ejemplo, que tú te levantes con una visión y nosotros digamos, bueno, estamos contigo. Sí. No contigo de boca, En acción. sino que cuando tú nos necesites, nosotros estamos ahí. No es que tú digas, necesito al pastor Pablo Coluna, usted va a venir, no, yo te voy a mandar 5 miembros. No, no estoy hablando de los miembros, eres tú como pastor, Sí. unificando como pastor. Un líder. Porque si nosotros como líderes no nos unimos, ¿cómo van a estar las ovejas? Sí. Entonces eso sucede. Ese es uno de los vínculos más fuertes que hay. Pastor, vemos que la iglesia se ha expandido, esa bendición que Dios le ha entregado. ¿Qué proyecto tiene el pastor que no ha desarrollado acá en la Ciénaga? Bueno, uno de los proyectos más fuertes que yo tengo, que no es aquí mismo donde estamos, esto es una fundación. Sí. Nosotros, tú puedes salir por aquí y hablar con los vecinos aquí y todo. Nosotros aquí, el que necesita una muleta, nosotros le conseguimos la muleta. Que necesita silla de ruedas, nosotros le damos silla. Esto aquí estaba lleno de silla de ruedas, de muletas, de batones. Y nosotros hicimos una actividad donde nosotros entregamos más de 30 batones. Quitamos los batones viejos y entregamos batones nuevos y dimos más de 75 compras. Y ustedes dirán, ¿de dónde vienen esos fondos? De personas que Dios toca en Estados Unidos, pastores amigos míos, gente que envían 2 y 3 cajas de comida y nosotros los repartimos. Y lo que queremos es esto, desarrollar este programa de la fundación, que verdaderamente las cosas le están llegando a los que la necesitan. Amén. Ese es uno de los puntos que yo le pido a Dios que se desarrolle, porque no tan solo desarrollamos aquí, lo estamos extendiendo a los Bastelles de Barahona. Sí. Estamos trabajando en los Bastelles de Barahona también. Pastor, en términos de seguridad, no podemos ser mezquinos. Falta mucha seguridad en la Ciénaga. ¿Qué se puede hacer para que cambien las cosas acá? Mira, Que yo pueda bajar, voy para el pastor, tranquilo, sin miedo. te voy a explicar algo, porque quizás muchos no entienden. Los comandantes que están aquí en los barrios, se les ha solicitado más policía, más patrullaje. Ellos quisieran, pero no depende de ellos, sino que dependen de los de arriba. Sí. Porque muchas veces se han hecho reuniones, en aquellos tiempos, no ahora, pero en aquellos tiempos se hacían reuniones para que se les traiga más policía, para que puedan hacer más su trabajo, haya más patrullaje, pero eso nunca ha sido posible. Todo eso se queda en la bandeja, en la mesa, pero nunca se hace manifiesto. Amén. Hubo acá, pastor, perdón, en Latinoamérica prácticamente, un líder que prácticamente representó a toda el habla hispana, Gille Ávila. Ya. Falleció Gille Ávila. Quedó Latinoamérica huérfana o ha nacido, o ya está ese sustituto que representa a la iglesia evangélica. No. No. Ahora mismo lo que hay una institución que es CONACOPE. Sí. Esa es la única institución ahora mismo que está prácticamente representando a muchas iglesias que trabajan con ellos. Incluso nosotros mismos como fundación estamos con ellos, pero no estamos muy que digamos, porque tú sabes, yo llevo viajando en un movimiento, pero es una de las iglesias que, de las instituciones, perdón, que yo veo que están más a la expectativa.
Cuénteme una experiencia, esa que usted ha tenido, que lo ha marcado cuando usted sale fuera del país. He tenido bastante. Cuénteme uno. He tenido bastante, varón. He visto a Dios obrar, gente levantarse de una silla, a Dios. Incluso lo que me llevó a Argentina fue que Dios sanó a una señora con cáncer. Sí. Esa fue mi primera experiencia. Y vi a Dios moverse allí de una manera sobrenatural. Sí. Sí. Se ha secularizado mucho la fe. La gente, todos prácticamente hablan de boca. Pocas personas creen en los milagros. ¿Sigue Dios obrando todavía? Dios obra. Los que no hemos alejado de Dios somos nosotros. Sí. Claro, Dios sigue obrando. La palabra dice que en él no hay sombra de variación, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Claro, los que hemos variado somos nosotros, que ya no buscamos a Dios. Se ha metido una nube ahora mismo, que ya habla lengua en desorden, que ya tú danzas en desorden, y ha venido lo que es algo de que apostólico. O sea, ya tú no puedes danzar, ya tú no puedes hablar lengua, y eso ha ido, varón, minimizando y matando lo que es la manifestación de los milagros y todas esas cosas. Tú no ves la presencia de Dios moverse como se movía antes. Antes había menos conocimiento, pero había más unción. Ahora tenemos más conocimiento, pero hay menos unción. Mensaje final, pastor, para los jóvenes, su iglesia, porque lo van a ver muchas personas en este video. Mira, lo más bonito que puedo decir a los jóvenes, porque yo fui joven, ¿verdad?, es entregarle su vida a Jesús. No hay otra opción, no hay otro consejo que acercarse al Señor. Hay un mensaje que dice: porque la muerte se ha metido por la ventana de nuestras casas, se ha metido en nuestros palacios, para exterminar a los niños que caminan por las calles y a los jóvenes que paran en las plazas. La muerte está acabando. Jóvenes, nuestros jóvenes están muriendo que no llegan a 19 años. Sí. Pero solamente eso se puede detener cuando nosotros le entreguemos nuestra vida a Jesús. Amén. Si Jesús no está en nuestra vida, varón, no hay nada. El Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. O sea, un consejo para los jóvenes: entregarle tu vida a Cristo. Estudia, lucha, ¿verdad? Estudia, lucha por hacer a alguien en la vida. Pero lo más esencial sobre todo es dejar que Jesucristo entre a la vida. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchare mi voz, abriré la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Pastor, muchas gracias. Amén. Mi gente, con más RD Análisis, estuvimos con nuestro hermano pastor Pablo Columna. Un privilegio, de verdad, haber conversado con él. Así que yo les invito a que compartan el video, que se suscriban, le den a la campanita y bye bye. Dios te bendiga.